Estado Social de Derecho y Bienestar Social, realizado por Luisa María Cano, Dana Victoria Hurtado y Julia Cristina García. Con el fin de dar a conocer el enfoque y puntos relevantes que afectan a nuestro país, hablaremos de la pobreza. Y primero la definiremos. La pobreza es hambre, es falta de un techo para resguardarnos. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendidos por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela, es no saber leer. La pobreza es no tener trabajo. La pobreza es vivir con el día a día. Y la pobreza es tener miedo a un futuro. Todos hemos sufrido escasez de dinero en algún momento, pero la pobreza como problema social es una herida que contagia cada dimensión de la cultura y de la sociedad e incluye privación de algunos servicios como la educación, mercados y sanidad. A continuación hablaremos de los factores y el primero será la ignorancia. La ignorancia, que es la falta de información, sensatez e inteligencia que se debe tener para surgir. También hablaremos de la enfermedad, ya que al no garantizar una buena alimentación, nuestro sistema inmune se puede ver afectado. Al no tener quien nos atienda, estaremos generando más enfermedad a la comunidad en que vivimos. Hablaremos de la apatía, que es cuando la gente pierde el interés por querer cambiar las cosas, cuando no hacemos el más mínimo esfuerzo por corregir los errores. Hablaremos de la corrupción, que es cuando designan unos intereses y se desvían al bolsillo privado. Es irónico lo indignados que nos sentimos cuando alguien roba en un mercado. ¿En cuántos millones le roban a nuestra nación algunos funcionarios? Hablaremos de la dependencia, que es el resultado extremo de la caridad, cuando acostumbramos a ciertas comunidades a recibir ciertos incentivos y se acostumbran a recibir estas miserias. Estos factores no son independientes. La enfermedad contribuye con la ignorancia, contribuye con la apatía, la corrupción contribuye con la enfermedad y así contribuye cada uno con los demás. La pobreza monetaria se da en función de la medición monetaria donde se emplea el gasto como indicador de bienestar. Para realizar dicha medición se estiman tres índices. El primero es la incidencia de la pobreza, que representa la proporción de pobres como porcentaje total de la población. El segundo es el índice de brecha de la pobreza, que mide la insuficiencia promedio del consumo de los pobres respecto a la línea de la pobreza. El tercero es la severidad de la pobreza, que mide la desigualdad entre los pobres. El país logró reducir la pobreza en los últimos años, pero aún 8 millones de personas sufren esta condición. Sin embargo, la línea de pobreza definida por el DANE menciona que no alcanza para cubrir los gastos familiares. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta de calidad de vida, arrojaron resultados en la que el 34% de los hogares consultados afirmó que sus ingresos no alcanzan para cubrir lo mínimo. El PM, que es pobreza multidimensional, mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones básicas de bienestar distinta a la carencia de ingreso, donde también estudia la pobreza desde diversas perspectivas. Esta mide tres grandes grupos, que es la educación, es la asistencia sanitaria, la salud, la calidad de vida y bienestar social. Identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Por medio de ellas también se realizan encuestas de cada miembro de una familia, es clasificado como pobre o no pobre, con función del número de carencias que experimente su hogar.
El índice de Gini se utiliza para medir desigualdad en los ingresos dentro de un país. La inequitativa distribución de ingresos en el mundo y en Colombia se ha incrementado en los últimos 40 años, pese al crecimiento económico. Según una investigación que analizó el comportamiento del indicador Gini, que mide la desigualdad, dicho índice subió un 0,30 a 0,35 en el mundo. Durante este periodo, el coeficiente Gini se mide de un rango de 0 a 1, donde 0 significa que todos tienen el mismo ingreso y 1 que una persona concentra todos los ingresos. Cuando más elevado sea el coeficiente, mayor es la desigualdad. El Estado Social de Derecho es una figura e institución que trae grandes cambios y que implica una suma de obligaciones o teorías que permite determinar cuál es la función de éste y su capacidad de actuar en pro de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, ligada a la democracia como fuente de participación del pueblo. Prepondera la protección de los derechos y va más allá al intervenir, ya que debe realizar actividades e inversiones que conlleve a que los ciudadanos logren desarrollar sus derechos y tengan igualdad de oportunidades dentro del Estado. Tiene un concepto de igualdad formal, que es ante la ley, e igualdad material, es decir, beneficios para la realidad de las personas en condición de vulnerabilidad, en función de la dignidad humana. Interviene también en la economía, pues toda propiedad debe tener una función social, para no solo generar riqueza, sino repartirla, con políticas que impulsen el goce bajo las mismas condiciones. Sin embargo, son muchas las dificultades para realizarse un proceso transparente debido principalmente a un Estado ausente y a factores como la corrupción, la ilegalidad y la impunidad, los costos tributarios y regulatorios que desestimulan la actividad empresarial y demás. Los retos y desafíos son muchos y dependerán en gran medida de la efectividad de la ejecución de las entidades del Estado, el papel del sector privado y la sociedad civil. También se debe priorizar, focalizar y orientar la inversión, donde prevalezcan unos principios éticos imperturbables, pues sólo así se logrará un resultado importante y real de la equidad, guiadas a unas políticas que velen por una mayor cohesión social. Hablaremos sobre el enfoque de las políticas sociales donde busca como propósito el mejoramiento integral del bienestar de las clases populares, donde se pone en práctica una estrategia que tiene como eje central la intervención del Estado en la economía. El enfoque de las políticas sociales orienta hacia la atención de las clases y grupos sociales marginados y en extrema pobreza, y es un enfoque con un carácter de beneficencia filantrópica que más que reduce la satisfacción de las necesidades no satisfechas e incorpora a los individuos a otro nivel material de vida, donde por medio de este enfoque buscamos estrategia o métodos para beneficiar a la población y así puede existir una disminución de pobreza y haya mejoras en la sociedad. Los ejes de la política social desde una perspectiva de la justicia tiene que ver con la superación combinada de las desigualdades socioeconómicas y culturales, por lo que la llamada nueva cuestión social se ubica en los problemas de la redistribución y el reconocimiento.
Todo esto encaminado al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las comunidades y los individuos en aspectos como salud, educación, familia, medio ambiente, bienestar laboral, seguridad social, derechos humanos, atención a adultos mayores, etc. Así como la apropiación de capacidades para formular políticas públicas sociales, planificar su aplicación e intervenir con base en nuevas estrategias y vías alternativas de solución y comprensión de los problemas públicos de orden social. Finalmente, todo es un complemento, es decir, la dignidad como una condición del ser humano, el acceso a los recursos y la valía de los derechos para una mejor vida, el bienestar como los factores o aspectos que lo comprenden respecto a los bienes materiales y los servicios útiles, la pobreza como necesidades o carencias no satisfechas que condicionan a una persona, la calidad de vida entendida como el buen vivir sin excepción alguna, ligado a la equidad y a una medición de la misma a través de sistemas de indicadores sociales. La acción social como resultado o estrategias implementadas ante las problemáticas sociales que busca transformar o satisfacer las necesidades y las condiciones de vida de las personas, donde se ve muy arraigada la justicia. Cabe resaltar que una a una hacen parte del concepto de bienestar social, ya que es un conjunto de factores, condiciones y acciones que convergen hacia la búsqueda de un mejor vivir.